de Hacking Patient Centricity. Ahora sí, ya estamos live, todo listo de este lado desde Cuernavaca, Morelos, un servidor. Y Andrés, ¿tú dónde estás hoy? Hoy estoy en la ciudad de Monterrey, más específicamente en San Pedro, con un calor de 37 grados, así que si escuchan ruido es un poquito el aire acondicionado, pero si me escuchan ruido, pongan en los comentarios y ahorita lo quitamos. Buenísimo, buenísimo. Bienvenido, Andrés, qué gusto. Un episodio más de Hacking Patient Centricity, el episodio 2. ¿Qué tal? ¿Cómo llegas a este episodio? ¿Qué te parece? ¿Qué has escuchado por ahí? Según dicen, va a estar súper bueno. Vamos a tener nuestro primer entrevistado oficial, nuestro primer invitado a este videocast. Entonces creo que va a haber sorpresas interesantes. Estamos nada más terminando de poner live. Me parece que ya está online esto. Déjame nada más revisar en Facebook y empezamos con esto. Un segundo. Ya estamos en Facebook Live. Estamos por acá, transmitiendo desde mi perfil, Mikel Novela en Facebook, y desde el perfil de Andrés Oliveros vía LinkedIn. Estamos corriendo todo exitoso, un par de minutitos nada más para que se siga conectando la gente. Por aquí veo que ya está Mauricio Barroso conectado. Saludos al buen Mau. 6 personas más también por ahí. Pues le damos, ok. Vamos a darle. Venga. Oye, Andrés, por ahí creo que tenías algo interesante que compartirnos de acuerdo al tema de hoy, ¿cierto? Entonces, totalmente, Miquel, el tema de hoy, los diagnósticos oportunos salvan vidas. Y estaba leyendo una historia de, a ver, pregunta, ¿cuál es la temperatura oficial del ser humano? Es decir, ¿cuál es la temperatura ordinaria y normal del ser humano, Miquel? Queremos empezar por ahí. Por ahí de 36 grados y medio. 36 Entonces, y medio, 37. empezar como que en esta pequeña historia de cómo por 150 años, desde que un doctor alemán, bueno, desde el siglo XVIII como que ya había como mediciones un poquito más claras, pero a mediados del siglo XIX un doctor alemán dijo, la temperatura oficial del ser humano es de 98.6 Fahrenheit, que es 37 grados, 37 grados Celsius, y por 150 años eso creímos todos. Eventualmente un doctor en Baltimore, a final de los 90, lo que se dio cuenta es que en realidad la temperatura más promedio de las personas era un poquito menor, de 37.75 Celsius y 98.2 Fahrenheit. Y es una historia sencilla, pero deja ver cómo en algo que de alguna forma dimos por hecho por 150 años puede tener tantas implicaciones en cómo diagnosticamos un ser humano. Entonces, imagínense eso. Ahora imagínense en diagnósticos de enfermedades, pues en una escala de complejidad. Y sí es un tema médico, pero en realidad el problema con ese termómetro que se utilizaba es que no se estaba poniendo en la parte del cuerpo indicada y además el material pues no era el mejor. Entonces temas que ni siquiera necesariamente médicos tienen un impacto médico. Ahora, por otro lado, otra vez piensen en las implicaciones que eso tiene pues en enfermedades mucho más complejas, ¿no? Entonces, ¿de qué queremos hablar en este episodio, Miquel? De los diagnósticos, pero la importancia de que sean oportunos, ¿no? Todos hemos tenido situaciones donde tienes algún síntoma de alguna enfermedad y crees que es algo, y luego te das cuenta que es algo, y luego te das cuenta que en realidad te hicieron mal ese diagnóstico. Eventualmente vamos a llegar a esos temas, pero de eso es lo que se trata, y como ponemos en la invitación, los diagnósticos oportunos salvan vidas. Así que estamos muy emocionados. Miquel, ¿tú qué onda? Sin duda un tema sumamente importante, es el primer pasito en donde empieza el viaje o el journey del paciente cuando empieza a tener algunos síntomas y tal cual decías, vas a un médico de primer contacto y tal cual lo contaba en la historia que subía en Facebook. De pronto, si no existen los diagnósticos, las herramientas validadas, que sean certeros, que sean eficaces, que den al punto, de pronto un paciente puede estar yendo de un lado a otro, viviendo con las complicaciones hasta llegar con el médico que pueda darle al clavo, y en muchas de las ocasiones ese momento puede ser
un poco tarde, si no es que tarde. Por ahí dicen, por ejemplo, las estadísticas que los pacientes con diabetes, alrededor del 70% son diagnosticados ya cuando la enfermedad ya está en un curso avanzado. Entonces, qué importante es esta parte que creo que involucra, por una parte, tema de concientización, por otro lado, tema de concientización hacia la población, también por otro lado, tema de esfuerzos dentro del sistema de salud, etcétera. Y pues bueno, qué mejor que para este tema nos acompañe nuestro primer invitado de honor, a quien tenemos el gusto de recibir el día de hoy, al doctor Heraclio Gutiérrez. El doctor Heraclio es genetista, uno de los 400 genetistas que tienen esta especialidad en México, el cual ha tenido amplia experiencia tanto en la parte clínica como también en la parte profesional, colaborando en proyectos de investigación, de diagnóstico oportuno, de programas de apoyo. Entonces, démosle la bienvenida. Ya está por acá el doctor Heraclio. Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día, qué gusto tenerte por acá, Heraclio. Muchísimas gracias por decir que sí, por venir a compartirnos esto que es tu especialidad, el diagnóstico oportuno. Y hace ratito decía que eres uno de los 400 genetistas que existen en México, y de pronto la pregunta podría ser, ¿qué hace un genetista? Platícanos, Doc, platícanos. Un genetista evalúa estas condiciones hereditarias, congénitas y cromosómicas que pueden ocurrir en muchos momentos de la vida, ¿no? En el caso de las enfermedades genéticas. Y básicamente nos dedicamos a ver todas estas enfermedades, muchas de ellas raras, muchas de ellas muy poco frecuentes y otras que no son tan raras, pero que tienen una naturaleza genética o cromosómica, malformaciones congénitas, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que ve un genetista. Es otra especialidad como pediatría, pero a diferencia de ellos, nosotros nos dedicamos a ver estas cuestiones hereditarias, ¿no? Y me imagino que en este tema de las cuestiones hereditarias que de pronto pudieran ser no tan visibles al ojo, sí, que facilitaran la clínica como en otras enfermedades, ¿cómo es, Heraclio, el tema del journey del paciente en términos de la etapa del diagnóstico para los pacientes en general, y podríamos enfocarlo también a las enfermedades raras? Mira, las enfermedades que se consideran de gran complejidad siempre tienen un reto adicional, porque requieren muchas veces mayor especialización en atención y también pueden llegar a requerir mayores aspectos tecnológicos en algunos casos, y en algunos casos se requiere tener una familiaridad con estos casos, ¿no? O sea, si nunca has visto uno de estos casos, es complicado que tú lo puedas diagnosticar. Se dice que para enfermedades de esta naturaleza, los pacientes visitan un promedio de entre 4 a 6 especialistas y se da en promedio desde el inicio de los síntomas entre 3 a 5 años para llegar al diagnóstico. Entonces, te podrás imaginar que pasan por una serie de médicos, pasan por una serie de pruebas que no son específicas hasta que alguien oriente el diagnóstico hacia algo específico y terminan recibiendo la confirmación de su condición. Entonces, es decir, Doc, que no nada más es el tema de un diagnóstico oportuno, sino que también deberíamos de traer a la mesa el tema de un diagnóstico certero. Claro, claro. El diagnóstico, al final, estos pacientes, si tú no tienes un diagnóstico, no puedes dar un tratamiento. De otra manera, todos los esfuerzos que estés haciendo es como disparar a la oscuridad. Así es como yo lo veo. Si no tienes un diagnóstico de certeza, ¿cómo podrías tú implementar un tratamiento? En realidad no estás tratando la causa o no estás entendiendo el origen de la condición, solo estás tratando los síntomas, dando terapias de soporte o dando tratamientos que no son efectivos. Sí, ya veo. Y por ahí tendrás en mente, Doc, alguna historia que te haya sucedido a este respecto en tu experiencia que nos puedas compartir. Yo creo que algo con lo que nos podemos relacionar todos ahorita es
con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Por ponerte un ejemplo, en el caso de COVID-19, se emitieron recomendaciones. Todo esto pues, ha puesto de rodillas al mundo entero a todos niveles. Es algo que ocurrió en muy poco tiempo. Algunos tuvieron unas cuantas semanas para poder anticiparse a esto, pero al final las pruebas diagnósticas ha habido una ronda de evaluaciones de todas ellas en donde algunas se empiezan a utilizar muy prematuramente, claro, porque esto es una emergencia, ¿no? Y al final resulta que estas pruebas no eran las adecuadas, no tenían la suficiente solidez ni robustez, ni la confiabilidad, ni reproducibilidad para que un paciente tuviera su resultado. Y lo vimos en las notificaciones que hubo en nuestro país. En nuestro país hubo primero una notificación en donde de pronto se prohibía que se hicieran todas las pruebas y había salvo ciertos lugares autorizados. Lo mismo hicieron hace un par de días con las pruebas. Como estamos intentando reanudar de manera escalada las actividades, lo que tú quieres ver es si una persona estuvo en contacto con el virus, aunque estuviera sintomático, y si esas afectaciones continúan o no. Entonces tú haces pruebas inmunológicas para esto. Pero muchas de las que había disponibles, ya sea dentro del país o fuera, la recomendación ahorita es que no se hagan hasta que haya más información. Entonces imagínate, tú envías a un paciente a su casa con sospecha de COVID y le das un resultado negativo, que es un falso negativo, pues corres el riesgo de que el paciente se confíe, ¿sí? Y al final termine contagiando a los de su grupo cercano, ¿no? Y le das un paciente un falso positivo, que sería el otro ejemplo, y en realidad los sometes a un aislamiento más riguroso que tal vez sea innecesario. Entonces, de ahí la importancia de tener pruebas que están validadas y que estén comprobadas. El diagnóstico de certeza ahí es muy importante. Entonces estamos hablando por una parte del diagnóstico oportuno, el diagnóstico certero y además de contar con pruebas que estén validadas, que cumplan con ciertos criterios que nos puedan ayudar a identificar de forma más asertiva, acertada, a través de esta confiabilidad los diagnósticos, ¿cierto? Totalmente. Bueno, esta es una prueba confiable, sensible y específica. Eso es el mundo ideal. Confiable, sensible y específica. Esto quiere decir que hasta que no tengamos estos tres criterios, el estar haciendo pruebas rápidas de screening, en este caso del COVID en específico, no nos ayuda para saber el número de personas que sí están infectadas o que no están infectadas. O al menos debes tener un umbral de tolerancia para que tú sepas. Puede haber pruebas que sean muy necesarias, como pruebas rápidas para ciertas patologías, en donde tú lo que necesitas es la rapidez, pero sabes que la sensibilidad es menor. Entonces lo haces como un escrutinio inicial, pero tú tienes un margen de maniobra donde conoces que la prueba no va a ser confiable. Pero esa reproducibilidad, ese margen de maniobra que va a estar ocurriendo de manera constante, te permite al menos generar una expectativa real de qué va a pasar con ese paciente. Entonces, si una prueba rápida te da una sensibilidad y especificidad de 60%, tú sabes que hay casi la mitad de los pacientes que no te puedes confiar y que se evoluciona hacia una o hacia otra, o das un tratamiento, va a funcionar así. Pero, si tienes una prueba confirmatoria que su sensibilidad y especificidad es de más del 98%, bueno, ya estás hablando de un terreno totalmente distinto y entonces vas haciendo esto de manera escalonada, de tal manera que vas buscando las respuestas, ¿no? Las pruebas no hacen diagnóstico, realmente el diagnóstico se hace en función de todo lo que tú estás juntando de elementos, ¿sí? Del paciente que tienes enfrente tuyo y posteriormente confirmas esa sospecha, ¿o no? Según sea el caso. Justamente en estos días me han estado llegando bastantes mensajes, tengo por ahí chats de amigos, chats de vecinos, en WhatsApp, en todos lados, y de pronto mandan mucho estos mensajes de tengo pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a un superprecio, y si quieres, pídemelas y te las entrego luego. A ese respecto, ¿qué nos podrías decir, Edo? Oye, te incluyen un six de chelas, ¿no? Además. Sí, aparte.
Y un cubrebocas por ahí también, Sí, exacto. de kit de regalo. Claro, claro, claro. Mira, para mí esto es un peligro al ofrecerlas así. Y yo creo que lo que tenemos que entender como comunidad médica, eso es esencial, y a la comunidad en general, es válido preguntar qué validaciones tienes, ¿no? ¿Cuáles son tus certificaciones? ¿Qué prueba estás usando? ¿Quién la validó? ¿En dónde? ¿Tú qué gestión de calidad haces dentro de tu laboratorio para asegurarte que otra, en los casos de enfermedades infecciosas se debe tener unas condiciones de bioseguridad para asegurarse que al menos ese personal no está en peligro y todo lo que tú deseches relacionado de la prueba tampoco vaya a parar a la basura municipal? Entonces, controlar todos esos aspectos, no podemos nosotros como clientes, pero creo que es válido hacer esas preguntas de manera abierta para asegurarnos que estamos recibiendo algo adecuado por lo que estamos pagando, ¿no? Porque de otra manera nos ponemos en riesgo todos. Y una de las enseñanzas quizás del COVID-19 en términos de este diagnóstico oportuno, que se podría traspolar a otras enfermedades, sería el tema de cada vez que yo me quiera como paciente hacer alguna prueba, ya sea rápida o diagnóstica, verificar en primer lugar cuál es la confiabilidad de estas pruebas y si están o no avaladas. Sí, sí te estoy entendiendo bien, ¿cierto? Claro, en particular con COVID, el aprendizaje ha tenido que ser acelerado, ¿no? Algo que hubiera llevado en otras situaciones meses, incluso años, hemos tenido que hacerlo en semanas. Y eso irremediablemente creo que puede provocar que tengas que dar un par de pasos atrás y replantearte un problema. Para mí, lo que yo veo es que cuando nosotros hacemos una relación calidad-costo, la calidad en estos casos de salud no puede ser negociable. Entonces, hay que hacerlo las pruebas con los proveedores o los subcontratistas que hagan las pruebas con un respaldo previo y pues el no escatimar muchas veces en cuanto al costo, que no siempre son correlacionales, ¿no? Pero muchas veces pensamos que una prueba de cierto costo deba tener cierta calidad. No sucede así, pero la calidad es algo que nosotros tenemos que fijarnos, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en una compra que hacemos, verificamos la fecha de caducidad, ¿no? Si se ve raro, si se ve golpeado, algo así. Entonces, acá lo que estás viendo tal vez no es una fecha de caducidad, pero estás viendo una serie de certificaciones y validaciones que alguien te pueda proveer. Eso es lo que tenemos que verificar. Que voltear a ver. Excelente, excelente. Creo que son bastantes aprendizajes muy enriquecedores también para nosotros como potenciales pacientes y potenciales usuarios, sobre todo para estar seguros de qué es lo que estamos comprando, qué es lo que nos estamos haciendo y validar por nuestra propia seguridad. Y Doc, me gustaría ahora darle un twist a esta conversación e irnos un poquito hacia lo que es como dicen por ahí coloquialmente, tu mero mole, las enfermedades raras, que de pronto también son enfermedades desconocidas y que cuando sucede este tema del COVID, pues yo me pregunto cómo impacta el diagnóstico que se está haciendo hoy, súper enfocado al COVID, cómo impacta en otras enfermedades como las raras. Empezando por saber, Doc, qué son las enfermedades raras, cómo estamos en términos de porcentaje de población, para darnos una idea un poquito de ellas. Sí, claro. Mira, vamos a ubicarlo. Enfermedad rara viene del término rare en inglés. Muchas veces en español puede tener una connotación negativa, pero no es la intención. Simplemente se basa en que son poco frecuentes, que es como también se les conoce a enfermedades huérfanas. Okay. Entonces, se estima que hay aproximadamente 7,000, entonces no podríamos hablar ahorita todas y creo que no creo que exista alguien que las conozca todas. Entonces, entre 6,000 y 7,000 son los estimados que se creen. Muchas todavía no se identifican, algunas no tienen un gen identificado, etcétera, pero es un estimado así, de grosso modo. Otra cosa que se dice es que aproximadamente el 5% de la población está afectado por una enfermedad rara. Entonces, si lo trasladamos a la población mexicana, nosotros podemos hablar que
Sí, sí. Hay aproximadamente 6,5 millones de habitantes en México afectados por una de estas condiciones. Entonces, tal vez individualmente son muy poco frecuentes, pero en su conjunto, pues ya se habla de una cantidad importante de personas que viven con estas condiciones. Un poco más del 70% son genéticas, son hereditarias, y también un poco más del 70% afectan desde la infancia. Entonces, para intentar acotar esto, a mí de lo que me gustaría hablarles y que es de donde más paso mi práctica clínica, es en cáncer hereditario. Cáncer Entonces, algo que les puedo hablar de es hereditario. cáncer hereditario. Hay cáncer que se llama esporádico y hay un cáncer que se llama, que lo conocemos como hereditario. Hay que hacer una mención rápida de que todo el cáncer es genético, todo, independientemente de que él origine, de si es un estímulo a través de químicos, de radiación, cambios en mutaciones en los genes, etcétera. Todos el cáncer es genético, pero no todo es hereditario. Por poner un ejemplo rápido, hay personas que fuman a diario muchísimo y nunca desarrollan cáncer de pulmón. Entonces el ambiente es nocivo, pero los genes son protectores, ¿no? Y se dice que nosotros estamos siempre en este balance para desarrollar o no enfermedades. Y hay personas que no fuman un solo cigarro en su vida y desarrollan cáncer de pulmón. Entonces esta persona tenía una susceptibilidad en su genética, a pesar de que el ambiente no fuera nocivo. Entonces ahí podemos hacer la diferencia. Ahora, en el cáncer hereditario las personas ya tienen una predisposición desde sus genes para desarrollar una de estas condiciones. Y uno de los casos más conocidos pues es el de los genes BRCA1 y BRCA2, que predisponen a cáncer de mama, de ovario, de páncreas, próstata, melanoma, colon, endometrio, etcétera, entre otros, para que estas personas, pues su riesgo es muchísimo mayor que el de una persona que no tiene esta susceptibilidad. Por poner un ejemplo, el riesgo en la población general para desarrollar cáncer de mama a lo largo de toda la vida es de aproximadamente el 12%. O sea, se dice que el 12% de las mujeres van a desarrollar cáncer de mama a lo largo de toda su vida. En cáncer de mama hereditario, el riesgo puede estar ganando como 85%. Entonces, que va de un 12% a un 85%. Y hablando de lo que, del punto en el que nosotros estamos abordándolo hoy, que es la centricidad del paciente, o sea, cuánto de estas actividades están realmente orientadas a lo que el paciente necesita. Les puedo contar una anécdota muy rápida. Cuando yo estaba en el último año de la especialidad, cuando estaba en formación, yo propuse que en el hospital hiciéramos una clínica de oncogenética y que esta estuviera, por supuesto, en el hospital de oncología, dado que ahí estaban los pacientes. Y me dieron la oportunidad de presentarles el proyecto y estaban ahí todos los directivos del hospital de oncología, los jefes de servicio, los médicos adscritos, etcétera. Y entonces termino la presentación y siempre es la pregunta, ¿no? Muy, muy bonito y todo esto, pero tú vas a hacer la prueba aquí en el hospital, ¿no? Porque lo que buscábamos era hacerles no solo la sospecha, sino juntar a los pacientes, hacerles el diagnóstico genético. Y le digo, no, pues no estamos en capacidad ahorita de hacer la prueba. Ok, ¿cuánto cuesta? Y en ese entonces una prueba, ahorita ya son menos costosas, pero en ese entonces costaba 25,000 pesos la prueba. Y entonces estalló el empezar a murmurar ahí entre todos, ¿no? Hablando, no, es que esto está mal, casi me llevan a la hoguera, ¿no? Y es que la situación está en el hospital y ellos mismos lo dijeron, es que muchos pacientes ni siquiera tenían, es un hospital público, muchos pacientes ni siquiera tenían para el transporte o para comer durante sus visitas. Y mi respuesta fue la siguiente, ok, yo no puedo negar esta realidad. Yo conozco cómo viven muchos pacientes, yo los veo a diario también, pero también creo esto. Nosotros estamos obligados a darle al paciente lo mejor.
¿no? Independientemente de que yo lo tenga o no. O sea, yo tengo que ofrecérselo al paciente. Y entonces ahí se terminó la discusión y me dejaron empezar esa clínica. Y lo que sí puedo decir es que tuvimos más de 30 pacientes que pagaron su estudio y que de otra manera, si no les hubiéramos ofrecido esa alternativa, no hubieran tenido un diagnóstico de certeza. Entonces nosotros nos estábamos adaptando a lo que nosotros teníamos, no a lo que el paciente necesitaba. Otro ejemplo que surgió de esa misma clínica es que cuando se hizo una de estas pruebas, una paciente de 32 años que tuvo cáncer de mama a los 29 años, muy, muy joven. Le hicimos la prueba y cuando ella acudió a que le diéramos el asesoramiento genético posterior al estudio, en el caso de ella fue una prueba confirmatoria, llega la paciente conmigo y me dice, ok, es positivo, ya dígame, ¿cuánto cuestan los implantes? Me voy a operar las mamas ya, para disminuir el riesgo y ¿cuánto cuestan los implantes? Y mi respuesta fue, no, espera, esto te lo van a explicar en la clínica conjunta y la clínica conjunta era en una sola sesión enfrente del cirujano plástico, cirujano oncólogo, oncólogo médico, genética y psicooncología. Y entonces en una sola sesión se resolvían todas las dudas y se armaba un plan de manejo para esa paciente. En lugar de, vamos a ver allá con una referencia que te evalúe ese médico y luego regresas a otra, y luego regresas a otra, no estaba enfocado al paciente, al final se logró y las respuestas llegaban mucho más rápido. Sí, y justamente aquí me quedaba la duda porque recuerdo por ahí que en algún momento me decías también como la importancia del genetista para empezar a indagar por ahí un poquito más. Si ya tienes una sospecha, ¿hacia dónde empiezas a ver tú como genetista, a mirar, dado estos factores de riesgo del cáncer hereditario? Mira, te puedo platicar de los que existen para estas condiciones. Sí, estos van cambiando todo el tiempo y se van actualizando. Pero, por ejemplo, una persona que haya tenido cáncer de mama antes de los 50 años, y de hecho algunos consideran que antes de los 45 años, pues es una persona que está con sospecha y que está en alto riesgo, que haya tenido un antecedente de triple negativo antes de los 60 años de edad, que haya tenido 2 primarios de mama. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo 2 núcleos distintos donde se empezó a formar un tumor. Pueden estar en la misma mama o pueden estar en diferentes mamas. Pueden estar al mismo tiempo, pueden estar en diferentes tiempos. ¿Sí? O que una persona haya tenido cáncer de ovario, ahí no importa la edad, que hayan tenido más de un familiar en primer grado que haya padecido esto antes de los 50 años, que haya tenido más de 2 familiares con cáncer de mama o próstata con ciertas características o cáncer pancreático a cualquier edad, historia personal de cáncer de páncreas a cualquier edad, cáncer de mama en varón, que esto es algo que de pronto no se desestima o se subestima un poco, y por darte solo algunos puntos, esos son los que pueden hacer que se sospeche, ¿no? La edad temprana, que se trata de variantes que no son muy frecuentes, más de un primario, triple negativo, cáncer de ovario son algunos de los más importantes. Y por supuesto, los antecedentes familiares. Desafortunadamente esto ocurre, pero me ha tocado ver casos en donde toda la familia está afectada, toda, ¿no? Y esto es algo que ocurre a través de generaciones. Entonces es importante de pronto llegar con las respuestas para que puedan tomar ellos decisiones oportunas, ¿no? Buenísimo. Doc, para ir cerrando el episodio, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos 3 hacks, 3 empujoncitos, 3 recomendaciones que desde tu perspectiva, la situación actual, se necesitan hacer, quizás a grosso modo o de un término en específico, para empujar el diagnóstico oportuno o más bien la centricidad hacia el paciente dentro del diagnóstico oportuno y certero? Mira, el diagnóstico oportuno y certero para los pacientes es no esperar a que la cosa empeore, ¿no? Buscar atención y se vale pedir segundas opiniones. Y en el caso particular de enfermedades raras, mientras más raro sea el rasgo, mientras más infrecuente,
sea, por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba, que es lo raro que, que en el caso que les comenté, que una mujer de 29 años tenga cáncer de mama, y lo raro era la edad, ¿no? Entonces, buscar ayuda, ¿no? Vale mucho la pena en enfermedades raras de pronto encontrarse con un médico que diga, no sé, pero vamos a investigarlo o vamos a preguntarle a alguien que sepa. Porque de pronto dejar pasar estas cosas o subestimarlas o achacarlas a cualquier otra cosa, pues lo único que genera son retrasos. La otra es, si tenemos que hacer una prueba, solo hacerla en lugares que nos confirmen que están haciendo pruebas validadas. Y para la comunidad médica tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Eso es lo que va a llevar a que el paciente reciba una atención muchísimo más integrada, muchísimo más rápida, en donde todos vamos a aprender más de las otras especialidades y el paciente va a terminar beneficiándose. Entonces, los hacks por ahí, los empujoncitos son: punto número 1, la parte preventiva que nos toca como población, y también buscar una segunda opinión que pueda confirmar o no un cierto diagnóstico. 2, si en el caso muy específico de enfermedades raras, si el diagnóstico no es tan claro, decir no sé, e investigar e indagar por otra cuenta, ya que el tiempo es oro. 3, fijarnos acerca de que se cuenten con pruebas validadas, que sean pruebas específicas, que sean pruebas que cumplan con todas las condiciones regulatorias para que tengamos mayor certeza acerca de los diagnósticos. Y 4, para la comunidad médica, trabajar de manera interdisciplinaria, quizás de pronto dejar a un lado esta parte de lo que luego mencionan en la comunidad médica, que posiblemente existe un ego entre ellos, para ver de manera conjunta a los pacientes, como en la clínica multidisciplinaria de oncología, ¿cierto? Exacto. Buenísimo, Totalmente de acuerdo. Buenísimo, Doc. Pues, Andrés. Gracias, doctor. Nos ayudas mucho a dar un poquito como, o sea, nos dejas ver como la complejidad de este tema. Supongo que ayudaría mucho temas como de comunicación, o sea, estas enfermedades raras para la gente que no estamos en el mundo de la salud o de la medicina ni de la farma, pues son temas que escuchas de repente pocas veces en tu vida, y que se dice, si 1 de cada 20 mexicanos tiene una de estas enfermedades, creo que se puede hacer un esfuerzo muy interesante. Y me encantó lo que dijiste de la interdisciplinaridad y de la vulnerabilidad también del médico. Ya sé que somos científicos, pero también somos humanos, y en realidad hay un gran porcentaje de temas pues que en realidad todavía seguimos desconociendo sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la medicina, cómo funciona la genética. Entonces ayudaría muchísimo tener una especie de esfuerzo de comunicación importante para que la gente, como decías, Doc, pues que no se espere, ¿no? Si detectan algo y de plano ya fueron con 2, 3 doctores, pues que no se queden como diciendo, bueno, pues ya, no me encontraron, a ver qué es. No, o sea, ve y sigue investigando y pregunta, y para que eventualmente puedas encontrar qué es lo que te pasa, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este segundo episodio de Hacking Patient Centricity, muy valioso. Luego te volvemos a invitar para un segundo round, o sea que esto da para muchísimo. Muchas gracias por... Cuídate a ti, a tu familia, y que estés muy bien. Seguro que sí, muchas gracias, y pues manténganse salvo todos, ¿no? Todavía no termina esto. Todavía va para un mesecito más. Muchas gracias, Heraclio. Cuídate mucho. Mucha salud para ti y para tu familia. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. ¿Qué onda, Jordi? ¿Cómo ves? Pues qué complejo y qué difícil, ¿no? A veces, ahorita que decías el tema como los empujoncitos y el tema del diseño, a veces como que podría parecer que estamos como simplificando la complejidad de esto, y en realidad no. Es decir, obviamente no se va a resolver simplemente con una campaña, no se va a resolver simplemente con un pequeño esfuerzo, pero ¿qué sí podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos empezar a hacerle para con pequeñas hacks, con pequeñas colaboraciones, con pequeños, no sé, imagínate una campaña para médicos, deja tú para pacientes, una campaña de comunicación para pacientes, para médicos, diciéndoles, oye, no está mal no saber, no sé, o sea, no pasa nada si dices no sé, pide ayuda, pregúntale a los demás. Recuerda que está en juego la vida de tus pacientes. Siento que ahí puede haber una presión interesante, pero a la vez siento que si lo hacemos bien, y así como hemos ido desmitificando como el macho mexicano, imagínate también poder decirle a los médicos, no pasa nada, esto es una ciencia que está en evolución. Qué interesante, ¿no?
Sí, sin duda alguna es interesantísimo, Andrés, y da también mucho pie para platicar acerca de lo que vamos a tener en el siguiente episodio, que vamos a hablar acerca del tratamiento, y como una de las opciones de tratamiento son los protocolos de investigación clínica. Vamos a tener por ahí algún invitado que justamente nos va a hablar acerca de cuáles son los retos de trabajar de manera interdisciplinaria. De pronto que le llega a un médico un paciente que puede tener un cáncer de recto, a alguien que atiende cáncer de mama o cáncer de algún otro estilo, y de pronto no tengo una red de apoyo a quien poderlo referir, en dónde puedo buscar a quién, qué especialista y de qué manera poder colaborar, porque sin duda alguna este tema del diagnóstico oportuno, lo que me deja ver hoy el doctor Heraclio es que no solamente se trata de algo acerca de una campaña hacia los médicos, sino también nos implica a nosotros, implica un ecosistema de salud súper robusto por lo complejo del tema. Y sí, muy válido decir no saber, y en estos pequeñas acciones que se podrían ir haciendo como twist de, me imagino ahorita una consulta rápida en donde llega un paciente que a través de un pequeño screening un doctor pueda decir, tienes estos síntomas, no sé qué es lo que te pasa, yo mismo busco darte una referencia para una segunda oportunidad y que me ayude a ver y a complementar mi diagnóstico. Entonces, muy interesante todo el tema y da para mucho de qué hablar. Pues vamos cerrando, Jordi, porque ahorita que estabas platicando eso también me puse a pensar de las implicaciones que podría tener la tecnología en esto, pero mejor dejemos ahí la conversación. Vienen muchos otros episodios. Nos están saliendo más preguntas que respuestas, ¿no? Mucho más preguntas que las vamos a ir resolviendo a lo largo de estos episodios, y si por ahí tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia por ahí, déjenos los typeados por aquí abajo en el LinkedIn de Andrés o en mi Facebook, y si por ahí también durante la semana les sale por ahí algún comentario o alguna duda, también nosotros felices de entrar en contacto con ustedes para seguir abordando y seguir haciendo conversaciones colaborativas. Muchas gracias a los que están conectados, doctor Julio Pérez, doctor Elías Artemio, San Vicente. También veo en tu Facebook, Jordi, Nicole, Marta Manríquez, Ángel Bobadilla, el mismo Mau Barroso, Gustavo García. Mucha gente que anda por ahí. Gracias. Ayúdenos a hacer esto cada vez mejor otra vez. Pues más que venir a dar respuestas como tal, lo que queremos hacer es generar una especie de awareness, una conversación y empezar a dar algunas herramientas y empezar a conectar ideas y a ver qué sale de esto, ¿no, Jordi? Cosas bien interesantes pueden salir. Yo creo que las sinergias suman y construyen, y todo esto, bueno, el sistema de salud, estamos todos juntos, potencialmente somos o seremos pacientes, así es que sí, es iniciativa para nuestro propio sistema de salud. Pues bueno, gracias a todos por estar aquí. Esto fue Hacking Patient Centricity, episodio 2, Diagnósticos Oportunos Salvan Vidas. Nos vemos el siguiente miércoles a las 6:30 de la tarde a través del LinkedIn de Andrés Oliveros y del Facebook de Miquel Novela. Esperen la invitación. El viernes sacamos la invitación con el tema y con el posible invitado para la siguiente semana. Gracias y cuídense. Jordi. Hasta la siguiente semana. Miquel. Gracias. Bye bye, Andrés. Un abrazo hasta Monterrey. Abrazo, bye.